Bueno, vamos a empezar. Hoy nos visita el doctor Alejandro Rodríguez, ¿no? Es el adjunto del Hospital de Juan 23. Y nos va a hablar de antibiótico-terapia empírica en la primera hora en la UCI. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a hablar de si es necesario la antibiótica empírica. Hola, doctor. En todos los pacientes durante la primera hora, que es un poco el tema que tenemos. Voy a plantear, estos son mis conflictos de interés, que no tengo ninguno para esto. Voy a plantear el tema en estos 4 puntos. El problema de la resistencia, por el cual usamos demasiados antibióticos, cómo esto ha ido mucho peor en el COVID, y después voy a hacer un análisis crítico de la evidencia que justifica, o por la cual se intenta justificar el uso de antibióticos en la primera hora, para plantear un nuevo paradigma, que ya no es tan nuevo, pero hay algunas conclusiones. Lo que está claro es que, como dicen, si seguimos utilizando los antibióticos tal como vamos a tener aproximadamente más muertes en el año 2050 por resistencias a los antibióticos que por cáncer, ¿no? Y esto ya ustedes lo conocen. Y claro, si uno ve lo que pasó durante todos los años de evolución que tenemos el ENVIM, todos seguros que estás en el ENVIM, vemos que ha habido un descenso progresivo de la incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica por día de ventilación mecánica, pero sin embargo, fíjense que hay un aumento progresivo del uso de antibióticos. Es decir, bajamos la cantidad de infecciones que tenemos dentro de la UCI, pero usamos más antibióticos. Y una cosa interesante es que en el 2009 tuvimos otra pandemia, o sea, no se acuerdan, algunos de ustedes a lo mejor no estaban por aquí todavía, pero fíjense que después de esta pandemia, la incidencia de neumonía no cambió. Si fuera gripe, fue lo mismo, pero llegó el... ¿Qué nos pasa? Ahí está. Llegó el COVID y la cosa fue muy distinta, ¿no? Se triplicó la incidencia, eso es de España, y fíjense, 9 de cada 10 pacientes durante el COVID tuvieron antibióticos, cuando sabemos que la coinfección dentro del COVID no era muy frecuente, menos frecuente que la gripe. Y esto hizo, bueno, hicimos un montón de cosas mal en el COVID, pero... ¿Y de dónde viene todo esto? Viene de toda la presión que hizo la USS Campaign. La USS Campaign fue muy buena porque puso en la palestra, puso ahí en todos los titulares al hacerse y todo lo demás, pero estamos viendo efectos colaterales. ¿Cómo era que, recuerdan ustedes de la USS Campaign del 2012? Del 2012, decía que dentro de las primeras 3 horas había que medir el lactato, tener los cultivos, administrar antibióticos y los 30 mililitros por kilo. Pero esto se cambió y fíjense que ya del 2018, ya dentro de este bundle, en la primera hora ya nos tenían que administrar antibióticos de amplio espectro. Y esto fue un mensaje que caló muy hondo. Entonces, uno entra hoy por la puerta de urgencia de mi hospital y te ponen pipertazo, no importa lo que tengas. Venís un poquito, y, aunque no esté infectado, pipertazo para todo el mundo. Y esto, evidentemente, ha hecho una gran... Ya les voy a comentar lo que nos pasó a nosotros. Traigo algunos datos. Por lo tanto, pasamos de las 6 horas a las 3 horas a la primera hora. Pero claro, vamos a ver de dónde parte y vamos a empezar a partir con modelos animales. Modelos animales, estos de Nathan son de hace muchos años, ni habían existido probablemente, pero es un modelo de una sepsis peritoneal, en donde fíjense que cuando no le damos antibióticos se mueren todos, cuando le damos antibiótico y soporte hemodinámico, el 43% solo sobrevive, cuando le damos antibióticos solos, el 13% sobrevive, y si le damos soporte solo, sobrevive más o menos lo mismo, tardan un poquito más en morirse. Con lo cual, esto ya nos deja ver en un modelo animal que el antibiótico es importante, pero hay cosas más que hay que hacer. Y entonces voy a empezar, porque todo el mundo conocemos que esto viene por el estudio de Kumar, ¿sí?
El estudio de Kumar, ahora lo vamos a ver. Pero el estudio de Kumar antes hizo este, otro modelo animal, similar al que había hecho Nathanson. Y le voy a poner color para que se vea mejor, porque aquí no se ve. Y entonces fíjense que cuando él no le daba tratamiento, se morían todos los animales. Cuando él le daba tratamiento a las 18 horas de haber empezado la sepsis, y aquí en los modelos animales uno sabe cuál es bien el momento cero de la sepsis. Pero cuando viene el paciente no sabemos cuándo empezó la sepsis, porque esto puede tener pocas horas o muchas horas, depende de la reserva que tenga. Entonces fíjense que a las 18 horas la mortalidad era similar. Si le daba a las 15 horas, aquí había un 20% de supervivencia. Y realmente si le daba a las 12 horas, aquí veíamos que después, aunque incrementáramos a las 6 horas, a las 0 horas, no había una gran diferencia. O sea, realmente el punto de inflexión donde él veía una mortalidad diferente era a las 12 horas. Esto puede decir, bueno, hasta las 12 horas puedo tener un tiempo de... Y entonces, todos conocemos este estudio. Este estudio lo han presentado, algunos lo leyó completamente el estudio, siempre han leído, lo han presentado. ¿Esto qué dice? Dice que evidentemente cuanto más precoz doy el tratamiento antibiótico, más supervivencia. Y a medida que voy retrasando, aumenta la mortalidad aproximadamente un 8% por hora. ¿Sí? Pero fíjense que esto es la duración de la hipotensión, es decir, de shock antes del antibiótico. Es solamente para pacientes en shock, no es para pacientes en shock. Y si uno lee bien el artículo, va a ver que ellos mismos dicen, bueno, tiene varias limitaciones, ¿no? No se sabe cuál es el tiempo cero de esto, hay infecciones no confirmadas porque el 30% de los pacientes tenían cultivos negativos, hay infecciones fúngicas a los cuales los antibióticos no le hacen nada, bueno, hay un montón de cosas como todos estos estudios. Pero fundamentalmente hay 558 pacientes que reciben antibióticos antes de tener shock y sin embargo se mueren casi un 50% como los que tenían 4 o 5. Antes de tener shock, estos pacientes se mueren. Y ellos dicen, nosotros lo excluimos del análisis porque estamos viendo solo los que tienen shock. Pero a unos que le dan antibióticos antes, entonces es raro que si yo le doy antes y aquí le doy media hora después, estos tengan más mortalidad que estos. Bueno, eso es un poco difícil de analizar, pero nos hemos quedado con este gráfico que es muy lindo, pero yo creo que aquí hay cosas que no van. Otro segundo estudio en los cuales se basa esta hora es este estudio con 260 pacientes donde vemos que tiene el tiempo desde el triaje hasta que dan los antibióticos, que es aproximadamente de 2 horas, y el tiempo desde que cumplen los criterios de early goal therapy hasta que dan los antibióticos, que es de 42 minutos. Aquí también, otra vez, los criterios no son las infecciones, sino los criterios para empezar la resucitación por objetivos. También hay infección no confirmada, también hay infección fúngica y todos dicen los antibióticos son adecuados de acuerdo a las guías. Esto tampoco es así, ¿no? Entonces, fíjense que cuando ellos ven, los muertos son el negrito, ¿no? Ven que cuando el tiempo de triaje de los antibióticos no se relaciona con el tiempo y la mortalidad, lo mismo que desde el triaje tampoco. Y solamente encuentran que se relaciona directamente con la mortalidad el momento en que empiezan a hacer la resucitación. Aquí, bueno, no sé si esto tiene que ver con la resucitación o con los antibióticos. Con lo cual, aquí también tenemos otra duda. Y después el otro estudio, el de Ferrer, el estudio que salió de la base de datos de la Psoriasis Campaign, con 17.000 pacientes. Lo primero que tienen que saber es que cuando tenemos 17.000 pacientes, cualquier diferencia es significativa, son muchos pacientes. Entonces, claro, ellos dicen, mire, cuando yo veo los 17.000 pacientes, tengo una P significativa para la mortalidad, que es esta. Debería aquí salirme, ahí está. Bueno, no me sale. No me sale, perdón. Voy a poner la diapositiva anterior. Esta. Aquí debería salir 1 a 1 para que vean primero en azul. Fíjense, azul es la mortalidad que tienen los pacientes en el departamento de urgencias. Y fíjense que 26, 25, 26, 26, 28, 31, aquí aparecen un poquito más. Esta diferencia
con 17.000 pacientes es significativa, pero los valores absolutos son muy similares. A la 1 hora, a las 3 horas, a las 4 horas. Fíjense qué pasa en la planta. 40, 40, 41, 40, 38, 46. Y fíjense qué pasa en la UCI, lo mismo, 46, 41, 41, 40. Es decir, estas diferencias, que son estadísticamente significativas, porque hay un montón de pacientes, evidentemente, si uno va a ver el impacto, es realmente poco. Voy a pasar a estas diapositivas, disculpen que... Y cuando vemos la tabla que ellos hacen, fíjense que desde, si yo veo la probabilidad de mortalidad de la 0 a 1 hora a la probabilidad de mortalidad a las 3 o 4 horas, es un 3% de diferencia. Y 2% se voy antes. Claro, esto puede ser estadísticamente significativo, pero desde el punto de vista del impacto clínico, bueno, para mí es dudoso. Y otra cosa que quiero comentarles, bueno, ellos hacen esta recta del 8% de disminución de la mortalidad, pero claro, la ponen muy agrandada, ¿no? Para que se note más. No la ponen en los números que tiene que ser, es una recta que va, es así, ¿no? Bueno, son todas cosas visuales que... Pero resulta que estas guías, la ITSA no firmó. No firmó porque tienen cosas que, bueno, que ya se han cambiado, ¿eh? Pero fíjense que administrar antibióticos dentro de la primera hora se considera una buena práctica, la mejor práctica. Y esto no es así, porque si yo estoy dando antibióticos a un paciente que no necesita, esto no es una buena práctica. Entonces no puede ser considerado buena práctica, porque ¿qué pasó en el COVID? Le dimos antibióticos a todo Cristo y la mayoría de eso le dimos mal, ¿no? Y entonces, ya esto lo vamos a ver. Segundo, no retrasar los antibióticos por la toma de cultivos. Esto tampoco es así, porque realmente uno siempre tiene un momento para hacer cultivos. Esto lo vemos y es muy importante. El otro día tuvimos una paciente con un piógeno que en urgencia le sacan cultivos y hemocultivos y después le ponen antibióticos. Cuando sube a la UCI, 4 horas después, le volvemos a sacar el cultivo porque lo metemos dentro del protocolo y el cultivo de urgencia fue positivo para el piógenes y el cultivo de la UCI fue negativo. Si hubiéramos empezado aquí, no hubiéramos tenido el germen, ¿no? Entonces yo creo que sí, que ellos dicen, mira, algunos microorganismos, sobre todo los que son tan sensibles, como el piógeno, el estáfilo y demás, con una sola dosis de antibióticos usted no los va a recuperar en el cultivo. Con lo cual, siempre tómese el momento para sacar cultivo. Y lo otro es que decían que había que seguir con el tratamiento en combinación, aunque el paciente ya tuviera la sensibilidad. Y esto tampoco hay evidencia que lo justifique. Pero ¿y por qué pasa esto? Bueno, pasa esto porque los pacientes con sepsis son difíciles de diagnosticar. Es un estudio que ya tiene unos años, pero siempre lo traigo porque es muy representativo. Es un estudio holandés, 2.500 pacientes, y ellos dicen todos los pacientes que le ingresaron a la UCI con diagnóstico de sepsis, y todos evidentemente reciben antibióticos. Al alta, ¿cuántos de estos tenían sepsis definitiva, probable, posible o no eran sepsis? Y fíjense que en general la posibilidad de hacer sepsis, de diagnosticar definitivamente la sepsis, era de un solo un 35%. Si somos un poco más benévolos y le damos la probable, estamos en el 50%. Es decir que nos estamos equivocando en 1 de cada 2 pacientes de poner antibióticos. Y esto es importante. ¿Y por qué? Porque la diferencia, claro, los pacientes tan graves no solamente por la sepsis, puede ser una sepsis viral también, puede ser una sepsis bacteriana, puede ser que sea un SIR, etc. Y fíjense que no había muchas diferencias en cuanto a la gravedad de los pacientes. Y sobre todo, lo que vieron es que todavía era mucho peor cuando hablábamos de la sepsis respiratoria. Es mucho más difícil diagnosticar la sepsis respiratoria que la sepsis abdominal, por ejemplo. ¿Y qué pasó en la gripe? Bueno, en la gripe vimos que dimos un 83% de tratamiento inapropiado. Después nosotros planteamos que la necesidad de usar biomarcadores que nos permitía, a ver si se ve que nos permitía poder diferenciar
algunos pacientes que no necesitaban tratamiento antibiótico. Evidentemente hay mucha gente que no quería. Entonces, nosotros lo que hicimos fue plantear un protocolo, debido a que en el 2018 tuvimos un problema serio con la sensibilidad para el pipertazo y el meropenem, donde teníamos casi un 50% de resistencia. Nuestro tratamiento empírico inicial para la neumonía, que es una de las infecciones más frecuentes que hay en la UCI, era meropenem linezolid o pipertazo linezolid. Evidentemente, cuando microbiología dijo esto, nosotros nos encontramos con un problema serio y diseñamos entonces un protocolo de acción con 3 puntos básicos. Uno era tratar de buscar bien qué paciente se iba a beneficiar de los antibióticos, es decir, cuál estaba con infección bacteriana, y para esto eran muy importantes los biomarcadores. Sobre todo nosotros usamos mucho procalcitonina. Después, las características propias del paciente, en este caso la ventilación mecánica, porque era lo que más nos preocupaba, la neumonía de ventilación mecánica, y cuando el paciente cumplía estos criterios, le hacíamos un Film-Array, es decir, una técnica molecular rápida para hacer un tratamiento dirigido precoz. Fíjense que en todos los casos, si el paciente estaba en shock, se iniciaba el tratamiento empírico, a pesar de que esto es así, porque una cosa no quita la otra. Ahora, y lo mandamos a publicar, mira, aquí comparamos el 2018, cuando estábamos muy mal con las pseudomonas, y el 2019 al 21, y claro, en este periodo, ¿qué pasó? Nos tocó el COVID, entonces todo aumentó, sobre todo los episodios de ventilación mecánica, de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Aquí vemos cómo estamos en 2019, 2020 y 2021, nosotros, Cataluña y Nacional. Y fíjense que a nosotros nos fue fatal. Nos fue fatal, fíjense cómo aumentó de 5 en el 2018 a 12,7 episodios de neumonía asociada a ventilación mecánica por 1000 días de ventilación mecánica. Es decir, esto realmente fue muy complicado. Sin embargo, fíjense lo que pasó respecto al COVID y al haber utilizado un tipo de protocolo restrictivo. Esta es nuestra UCI y esta es el resto de España. Como yo coordino la base, tengo los datos, hice una comparación. Y fíjense que los pacientes son más o menos iguales, pero nosotros solamente utilizamos un 8% de tratamiento empírico en estos pacientes, porque cuando la procalcitonina era baja y el paciente no tenía secreciones y demás, no utilizamos antibióticos. Sí, y no nos fue mal, porque la mortalidad de estos pacientes es similar a la de los. ¿Y qué hicimos con todo esto? Logramos bajar el consumo de antibióticos, a pesar de haber tenido mayor cantidad de neumonías, es decir, estábamos sobreusando los antibióticos de una manera terrible, porque fíjense que a pesar de que aumentaron las infecciones, nuestro consumo de antimicrobianos, aquí lo pueden ver, por cada uno de ellos, cómo ha caído. Y solamente ha subido el único que podíamos utilizar, que era el Astronam, porque nuestra pseudomona solo tenía resistencia al Astronam. Y esto que hizo fue que después de 4 años casi, nosotros pudimos pasar de tener un 50% al meropenem o al pipertazo, como ven aquí, de sensibilidad, pasamos a tener casi un 90%. Hemos recuperado casi un 30 o 35% la sensibilidad, magia, ¿no? Por no haber usado los antibióticos que están hiperutilizando, porque cualquiera pone antibióticos. Entonces tenemos que hacer una política muy estricta de uso de antibióticos. Y evidentemente, en las muestras respiratorias, que eran las mucho peor, pasamos de un 50% también a un 90%. Es decir, hemos recuperado la sensibilidad, hemos gastado menos antibióticos y creemos que hemos hecho una buena labor. Sin que haya impactado en la mortalidad, porque fíjense, aquí en el 2020 fue la primera ola donde se nos murieron un montón de gente de COVID, pero después, siguiendo manteniendo, se mantienen, la mortalidad no ha impactado. Y porque hay aparte estudios que dicen que si uno usa antibióticos de más, van peor. Este es un estudio interesante donde se ve
terapia agresiva versus una terapia conservadora para poner, y esto es en pacientes quirúrgicos, ¿sí? Y entonces aquí ven, había 200 y pico de pacientes en cada uno, ahí están los focos, y como pueden ver aquí, en la terapia agresiva para los cirujanos, la media de día de duración antibiótica era 12, ¿dónde está? Aquí, tiempo de cultivo hasta empezar el antibiótico eran 20 horas, acá eran 34, el tiempo medio de la fiebre hasta el tratamiento 11 horas 35, bueno, no son los números que nosotros, pero esto para una sala general, ¿no? Y cuando vemos los OCON, la evolución, aquí no hay ninguna diferencia entre una y otra, pero cuando ellos hacen un análisis multivariado, encuentran que el periodo agresivo se asocia con 2,1 veces más de posibilidad de morirse que los que no tenían tratamiento agresivo. ¿Esto por qué? Bueno, ellos justifican porque puede haber efectos secundarios, etc. Pero quiere decir que si yo soy agresivo, esto no quiere decir que el paciente vaya mejor, porque habrá algunos evidentemente que no lo necesitan. Aquí hay otro, y ya se empiezan a hacer metaanálisis que van en contra de el uso de antibióticos. Si ustedes ven aquí arriba, la reseña, otra vez, 10.000 pacientes, con 10.000 pacientes cualquier diferencia es significativa. Pero cuando uno ve los gráficos, aquí vemos unos estudios, fíjense que la desviación estándar pasa por el 1, por lo cual no es significativo. Y lo mismo para antibióticos de menos de 1 hora. Es decir, hay metaanálisis que hablan en contra. Y cuando ven Lupuliado encuentran que Ferrer solamente a partir de 5 horas le da significativo, y el de Kumar, con todo lo que vimos antes, es el que parece que va significativo en todas las horas, pero es un solo estudio que debería repetirse y confirmarse. Por otro lado, si uno busca revisiones, la Cochrane que dice, miren, con esto de los antibióticos precoces o tardíos, dice, la administración de antibióticos precoces respecto, o al ponerse de los tardíos, está basado en anécdotas con evidencia subóptima. No pueden analizar nada porque evidentemente los estudios tienen muchas deficiencias. Por lo tanto, yo creo que lo que es, y lo que planteamos si nos miraban con una cara rara hace un par de años, es esto. Uno tiene 2 tipos de pacientes, y esto es lo importante ver cada paciente. Un paciente que tiene bajo riesgo de muerte y un paciente que tiene alto riesgo de muerte. En este paciente que tiene bajo riesgo de muerte, uno tiene que tener poca tolerancia a errar en el diagnóstico, porque tiene tiempo de hacer el diagnóstico. En este paciente no. Mientras que este es el que está chocado. En este, bueno, uno asume equivocarse si tiene que poner antibiótico, y no es así. Entonces uno plantea que cuando el paciente está con sepsis, no de la sepsis 3, sino de la sepsis 2, uno debe esperar un poco y empezar a buscar más datos. Ahora tenemos biomarcadores, tenemos técnicas rápidas, etcétera, para ver si este paciente requiere o no requiere tratamiento. Mientras que, evidentemente, cuando tengo aquí, tengo que darle antibióticos. Pero, hombre, también tengo que mirar si tengo una infección o no. Porque si es una infección viral, no hace falta que le dé antibiótico. Igual si es una infección fúngica. Con lo cual, esto es así. Y fíjense que, bueno, y fíjense que, claro, la nueva campaña ya lo contempla esto, porque hubo muchas críticas con esto. Y entonces dice, bueno, si usted tiene paciente en shock, administre el tratamiento de antibióticos, y esto no hay duda. Pero si no tiene shock, cuidado, porque usted mire si hay causas infecciosas y administre dentro de las 3 primeras horas, porque no hay mucha evidencia que entre la 1 y las 3 horas o entre 4 horas sea diferente la evolución de los pacientes. Y seguramente si hacemos esto, vamos a evitar muchos tratamientos antibióticos inadecuados. Ya termino. Como conclusiones, yo diría que no hay una fuerte evidencia sobre el impacto favorable de la administración de antibiótico empírico dentro de la primera hora para todos los pacientes con infección. Evidentemente, ante la sospecha de infección y presencia de shock, se debe administrar antibiótico lo antes posible, siempre después de obtener los cultivos. En ausencia de inestabilidad hemodinámica, deben realizarse esfuerzos por evidenciar o confirmar la infección antes de iniciar tratamientos empíricos. Y una ventana de tiempo de 3 o 4 horas para administrar
antibióticos en pacientes sin shock no se asocian a mayor mortalidad y podría evitar el uso de antibióticos innecesarios. Interesante leer esta editorial de Mervyn Singer, donde dice que la práctica de la medicina debe basarse en una adecuada gestión de riesgo, porque en definitiva es esto. ¿Mi paciente tiene alto riesgo de estar con infección o tiene bajo riesgo? ¿Cuál es el riesgo que tengo? Pues yo no voy a tener nunca la seguridad de esto. Entonces, yo debo gestionar estos riesgos, como dice ahí, y no actuar dentro de un clima de temor y penalización. Es decir, como tengo angustia, le pongo antibióticos. Y si tengo mucha angustia, le pongo 2. Y si tengo mucha, hasta le pongo 3. Claro, este no es el pensamiento, a pesar de que, evidentemente, el paciente grave es un paciente que no genera angustia. Pero bueno, no tiene, hoy creo, medidas en la mano a través de técnicas rápidas, biomarcadores, que nos puede ayudar a la interpretación clínica y ver si realmente ese paciente necesita. Yo creo que si hacemos eso, aunque nos equivoquemos, nos vamos a equivocar menos y vamos a usar bastante menos antibióticos. Y bueno, para las preguntas nada más. Me hace el tiempo bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien.